Hace 2 semanas, para los que estuvieron, terminamos una serie en Salmos Escogidos que habíamos comenzado a principios de año. El domingo pasado tuvimos servicio unido, muy bonito, muy bueno, muy gozoso. Después tuvimos picnic. Hoy vamos a comenzar una nueva serie en el estudio en la epístola a los Efesios, versículo por versículo hasta terminarla. Hoy vamos a comenzar con los primeros 2 versículos por donde se debe comenzar el estudio de cualquier libro de la Biblia, por el comienzo. Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es palabra de Dios. Mis hermanos, a comienzos del siglo XX, del siglo pasado, vivió en este país, en los Estados Unidos, una señora de apellido Grings, la cual a la hora de su muerte, en el año 1916, había acumulado una fortuna de $100 millones. Eso es mucho dinero hoy. Pero imagínense ustedes lo que era en esa época $100 millones. Sin embargo, esta mujer no se hizo famosa por su inmensa fortuna, se hizo famosa porque se la consideraba la mujer más miserable de toda América. Era tan avara que prefería comer la avena fría para no gastar en encender el fuego. En una oportunidad, uno de sus hijos sufrió una seria lesión en una de sus piernas y ella perdió tanto tiempo tratando de buscar una clínica que lo atendiera en forma gratuita que al muchacho hubo que cortarle una pierna. He aquí un caso severo de avaricia, ¿sí? Esta mujer tenía enormes recursos a su disposición, pero ella tomó la decisión de no usarlos. Vivió como una miserable siendo multimillonaria y todo lo que tenía le sirvió de muy poco. Es de muy poco provecho tener mucho cuando no se desea usarlo o no se sabe cómo usarlo. Y traigo esto a colación porque tristemente muchos de los que profesan la fe en Cristo se parecen a esta mujer. Son iguales a esta mujer, no porque sean avaras, ojo, sino que en la mayoría de los casos es por ignorancia. Muchos cristianos, estos hombres y mujeres, se encuentran en peligro de desnutrición espiritual, aunque tienen a su disposición un gran almacén de alimentos y de recursos espirituales. Muchos. Son como esa pareja, ¿no?, que va de vacaciones después de un arduo año de trabajo a un hotel en la playa, pero cuando llegan se dan cuenta que el restaurante del hotel era demasiado caro. Entonces deciden solamente comer el desayuno en el hotel lo más barato que se pueda y el resto de las comidas salirla a buscar en esos lugares de comida rápida para ahorrar dinero. Todo el tiempo que se la pasaron en el hotel, a la mañana comieron solamente un poquito de cereal y un cafecito para no gastar. Cuando se fueron del hotel y fueron a pagar la cuenta, se enteraron que absolutamente todo estaba incluido en el paquete que habían comprado. El desayuno, el almuerzo, la cena, todo. Todo. En este caso, como podemos ver en esta pareja, no fue la avaricia, sino la ignorancia lo que le impidió a ellos disfrutar de todo cuanto estaba disponible para ellos en ese lugar. Y hermanos, insisto con esto, este es el caso de muchos cristianos. Muchos. No es que sean avaros, sino que son ignorantes de las inescrutables riquezas de la gracia de Dios disponible para ellos en Cristo. Y nada mejor para corregir este error que muchos podemos llegar a tener, esta ignorancia, que lo que nosotros vamos a estudiar en los próximos domingos, creo que hasta fin de año, al estudiar expositivamente versículo por versículo la epístola de Pablo a los Efesios.
Esta carta es una especie de casa del tesoro del Nuevo Testamento, donde los creyentes pueden acudir no solamente para contemplar como en un museo riquezas que solo se pueden ver pero no se pueden tocar, no, sino más bien para contemplar aquí todos los recursos que como creyentes hemos hecho partícipes por la gracia de Dios. Pablo quería que estos creyentes en Cristo conocieran estas cosas, que tuviesen una justa apreciación del plan redentor de Dios, del lugar que la iglesia ocupa dentro de ese plan y de los medios que nosotros los cristianos disfrutamos por ser parte de todo eso. Hermanos, los creyentes no pueden ignorar estas cosas, estas riquezas, porque si lo hacen no apreciarían en su justa medida la salvación que es en Cristo Jesús y consecuentemente no manifestarán en su vida ese gozo inefable y glorioso del que habla Pedro en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 8. No podrían defenderse eficazmente de las seducciones y tentaciones del mundo. Mis queridos hermanos, y esto grábenselo, nosotros somos herederos de Dios por Cristo. Y es totalmente incongruente, ilógico y fuera de toda razón que un heredero de Dios viva en este mundo como un pordiosero espiritual. Es inconcebible. Inconcebible. Si nosotros queremos vivir a la altura del llamamiento que tenemos, si nosotros queremos glorificar las riquezas de la gloria de Dios en nuestras vidas, nosotros necesitamos imperiosamente estudiar el contenido de esta epístola, que vamos a estudiar a lo largo de este año. En su comentario, un autor lo define de la siguiente manera: cuando un creyente comienza a entender la epístola de Pablo a los Efesios, algo maravilloso ocurre con su vida espiritual. Al comprender cuán rico él es en Cristo, comienza a ser lleno de gratitud y de gozo. Ya nunca más envidia a los no cristianos. Él ve lo que realmente significa vivir como un creyente en el mundo de hoy. Viene a ser estable en su entendimiento doctrinal. En resumen, Efesios produce exactamente la clase de cristianos que más necesitamos. La carta a los Efesios es considerada por muchos estudiosos como el escrito más sublime y más profundo de todo el Nuevo Testamento y del apóstol Pablo. De hecho, alguien ha dicho que es la pieza literaria más grande que alguna vez se haya podido escribir. Y yo tengo la firme expectativa, hermanos, al iniciar esta serie, estoy convencido que mucho bien espiritual vendrá a nuestras vidas, como individuos, como congregación, como iglesia, si nosotros prestamos cuidadosa atención a lo que el Espíritu Santo nos ha revelado en esta carta a través del apóstol Pablo. Estoy seguro. Y para comenzar en esta mañana, como leía yo al principio, nos vamos a concentrar en el contenido de los primeros 2 versículos, que es la salutación del apóstol Pablo. Y no olviden una cosa, porque a lo mejor estos versículos no le llamen la atención, pero no olvidemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y que toda la Escritura es útil. Y como nosotros vamos a ver de inmediato, estos 2 primeros versículos llevan el sello de la inspiración divina en ellos. Veamos entonces en primer lugar el remitente de la carta. ¿Quién la escribió? Hoy en día, debido al Internet, prácticamente ya no existen más cartas escritas a mano, en papel y lápiz. Pero si nosotros escribiéramos una carta hoy en día, usualmente lo primero que ponemos en el margen superior derecho es la fecha y después el lugar. Luego viene el destinatario.
Luego viene el cuerpo de la carta y al final el remitente o quien la envía, ¿no? Sinceramente o con mucho cariño, fulano. Bueno, pero en la época de Pablo no era así, era diferente. Toda carta comenzaba con el remitente. Lo primero que se debía poner era el remitente. Luego venían los destinatarios y antes del cuerpo, de empezar el cuerpo de la carta, un saludo. Y eso es exactamente lo que nosotros encontramos en estos primeros 2 versículos. La carta comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es obvio, es evidente, sin lugar a duda, que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Y esto de entrada nos da a nosotros una buena razón para leerla con mucho interés y con mucho cuidado. Hermanos, el apóstol Pablo es uno de los personajes más interesantes y más importantes de todo el Nuevo Testamento. Era un hombre extraordinario en muchos sentidos, posiblemente uno de los intelectos más brillantes de su época. ¿Quién era el apóstol Pablo? Bueno, sus padres fueron judíos de nacimiento. Pero de alguna manera, antes de que Pablo naciera, vinieron a ser ciudadanos romanos. Un gran privilegio para un judío en esa época. Y esto hizo, obviamente, de Pablo un romano de nacimiento, algo que en la soberanía de Dios sería de gran utilidad a lo largo de su ministerio. Antes que él naciera, sus padres se movieron de Galilea a Asia Menor para establecerse en la ciudad de Tarso. Allí nació este niño, cuyos padres lo bautizaron con el nombre hebreo de Saúl o Saulo. Su nombre en latín es Paulus y en español es Pablo. Su padre era fariseo y él mismo, Pablo, fue criado en la más estricta tradición judaica, concluyendo su educación en Jerusalén de la mano de Gamaliel, el rabino más famoso y mejor preparado de aquellos días. Muy pronto vino a ser evidente la superioridad de este joven fariseo sobre los demás. Había recibido una educación que en esa época pocos hombres podían recibir. Sumado a esto, tenía un celo evidente por las tradiciones religiosas de su nación. Y por algunos detalles que aparecen en el Nuevo Testamento, nosotros podemos llegar a deducir que Saulo llegó a ser un miembro del Sanedrín, el concilio supremo de los judíos. Algo así como ser miembro de la Suprema Corte de Justicia hoy. Y a medida que el Evangelio se propagaba, este joven se le oponía cada vez más furiosamente. Cada vez más. Llegó a ser el más violento perseguidor y antagonista de la fe. Pablo hizo uso de todo su poder, de toda su influencia para acabar por completo con la fe cristiana en la tierra de Palestina. Ahora, ocupado en esto, iba camino a Damasco y repentinamente Pablo tiene un encuentro cara a cara con el Cristo resucitado. Él se lo cuenta al rey Agripas en Hechos capítulo 26, versículos 12 al 18. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti,
y librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Lo que Pablo experimentó aquí, hermanos, no es un shock emocional o psicológico, o una mala jugada de su imaginación. No, fue Cristo mismo el que se le apareció, camino a Damasco, quien transformó su corazón y lo comisionó para ser un apóstol de él. Ese es el autor de la carta. Por eso él se presenta en esta carta como Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Hermanos, lo que Pablo escribe en esta carta y en todas las demás que él ha escrito en el Nuevo Testamento no son sus propias opiniones. No es sus propios pensamientos o la perspectiva que él tenía de la vida, no, es la voluntad de Cristo como cabeza de la iglesia dada a través de uno de sus representantes. Lo que tenemos aquí, lo que nosotros vamos a estudiar, no es palabra de hombre, no, es la infalible e inerrante palabra del Dios Todopoderoso, la cual nosotros debemos recibir con un oído abierto y atento y un corazón expectante para que esa palabra haga en nosotros la obra para la gloria de Cristo y para el bien de nuestras almas. El que escribió esta carta es un apóstol del Señor. Ese es el remitente. Veamos ahora los destinatarios. Versículo 1 otra vez. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los fieles, santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y aquí podemos ver dos cosas. Por un lado, el lugar donde se encontraban los creyentes que iban a recibir la carta. Y en segundo lugar, la descripción que Pablo hace de ellos. Respecto al lugar, la ciudad de Éfeso era considerada en esa época como la suprema metrópoli de Asia Menor. Solamente la ciudad de Corinto podía llegar a compararse con ella. Por su economía, por su puerto, por su cultura, por su sociedad. Pero Éfeso, lamentablemente, era también muy famosa por razones no tan dignas, ni tan buenas. Allí había un famoso templo dedicado a la diosa Diana o Artemisa, que llegó a ser considerado en un momento como una de las maravillas del mundo, cuya construcción demoró más de 200 años. Éfeso era también un centro para la adoración del emperador Augusto y un lugar donde se practicaba abiertamente la magia y el espiritismo. Un lugar tenebroso, absolutamente tétrico y lleno de tinieblas. Pero ¿saben una cosa? Cuando Pablo predicó allí, el poder de Dios se manifestó de tal manera que Lucas nos cuenta en Hechos capítulo 19 que muchos de los que habían practicado la magia y el espiritismo trajeron los libros y los quemaron. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor en Éfeso, en medio de semejante tiniebla. La gracia de Dios brilló poderosamente en esas tinieblas tan densas y muchos vinieron al conocimiento de Cristo. Y hermanos, créanme, lo mismo sucederá hoy. Lo mismo sucederá hoy. Nuestro Señor Jesucristo ha prometido en su palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Mis hermanos, nosotros no somos un grupito de personas miedosas, temerosas, atrincheradas dentro de estas cuatro paredes, temiendo por lo que el mundo no pueda llegar a hacer. No, hermano, no. Es el mundo el que tiene que tener miedo. La Biblia no dice que la iglesia no prevalecerá. No. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán. Somos nosotros los que estamos atacando por medio del Evangelio. Es Satanás el que tiene que esconderse y tener miedo, no nosotros. La palabra de Dios prevaleció en medio de semejante oscuridad y semejante perdición. ¿Y quién eran
estos hermanos a los cuales Pablo les escribe, ¿cómo los define él? Bueno, Pablo dice que son santos y fieles en Cristo Jesús. Y aquí hay tres cosas que yo quiero resaltar. En primer lugar, Pablo dice aquí que todos sus hermanos que estaban en Éfeso eran santos. Pastor, ¿eso significa que entonces hubo un gran proceso de canonización en Éfeso? No. No, absolutamente no. La palabra santo se usa en la Biblia para referirse a todo aquello que ha sido apartado para la adoración y el servicio de Dios. Eso es santo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, esta palabra se ha usado frecuentemente para referirse a la nación de Israel, porque era un pueblo separado para Dios. Y lo mismo se dice de los creyentes en el Nuevo Testamento. Los creyentes en Cristo son hombres y mujeres ordinarios que han sido separados para Dios. Y no solamente en un sentido externo, sino primariamente en un sentido interno. Nuestros pecados han sido perdonados, nuestro corazón ha sido transformado para que ahora podamos vivir para Dios. Somos libres en Cristo, pero no para vivir como se nos dé la gana, sino para obedecer su justicia. Fuimos liberados del pecado para obedecer a nuestro Señor. Eso es ser santo. Como Pablo lo define en Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es un santo. No ese que aparece en la estampita con una aureola. Ese no. Esto es un santo. Un santo es alguien que ha muerto al pecado, pero está vivo para Dios. Y hermanos, esto es, santo significa separado para la adoración y el servicio de Dios. Separado. Esto es algo que la iglesia moderna tiene que aprender y recordar urgentemente. El gran problema de la iglesia moderna es querer parecerse al mundo para atraer a la gente. Hermanos, nosotros somos distintos. No somos iguales al mundo. Somos distintos. Hay un terrible error en la iglesia. Hay iglesias que han puesto rock and roll porque a la gente le gusta el rock and roll y entonces va a entrar. Hay pastores que, como le van a predicar a jóvenes, vienen en pantaloneta y en pantufla para mimetizarse con los jóvenes. Nosotros somos distintos porque somos santos. Fuimos separados para Dios, para su adoración, para su servicio. Nosotros no vivimos como vive el mundo. No seguimos la norma del mundo, ni la costumbre del mundo, ni la forma de vivir del mundo. Ese es un error de la iglesia, por eso la iglesia hoy es tan débil. ¿Saben por qué la iglesia es tan débil? Porque los de afuera no ven ninguna diferencia entre nosotros y ellos. Nunca van a entrar porque somos iguales. ¿Para qué voy a ver más de lo que ya conozco? Somos distintos. Nosotros vivimos para Dios. Nuestros anhelos, nuestro estilo de vida, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de criar a nuestros hijos, nuestra forma de llevar adelante nuestro matrimonio, de repartir nuestro tiempo, de usar nuestro dinero, debe mostrarle al mundo que Dios es nuestra suprema autoridad, que el cielo es nuestra patria y que somos distintos. Distintos. Es esa distinción la que llama a los demás. Y esto lo conté muchas veces, pero es el único ejemplo que tengo. Cuando yo conocí a mi esposa, yo era un impío, mi esposa era hija de un pastor bautista. Lo que más me atrajo fue la personalidad de mi suegro. Porque yo nunca había conocido una persona así. Irradiaba paz, tranquilidad, gozo, templanza, firmeza en lo que creía. Y eso me rompió la cabeza. Y yo no me quería separar de él porque era distinto a mí, hermanos.
Él no trató de ser parecido a mí para ganarse mi confianza. Él me mostró a Cristo a través de su vida. Y eso fue lo que hizo que yo fuera inseparable con Él. Somos distintos, los creyentes son distintos y debemos vivir de esa manera, como personas que han sido apartadas, separadas para la adoración y al servicio de Dios. Eso es ser santo. Eso es ser santo. Pero Pablo dice también que estos hermanos eran fieles, santos y fieles. Y la palabra fieles puede ser traducida como creyentes. Estos hermanos en Éfesos eran santos y eran creyentes. Ambas expresiones en el texto de Efesios forman una unidad. Es decir, porque eran creyentes, eran santos. Y porque eran santos, eran creyentes. Los dos términos no pueden estar de ningún modo separados. Estos hombres y mujeres habían depositado su fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo y de ese modo habían recibido el perdón de sus pecados y el don de la vida eterna. Todos los creyentes son santos. No hay que canonizarlos, no hace falta. Todos los santos son creyentes. Santos y fieles. Eran santos, separados para Dios y creyentes. Pero hay algo más. Pablo dice a los santos y fieles que están en Cristo Jesús. Y aquí debemos detenernos porque probablemente esta sea la frase más importante de todas las cartas que ha escrito el apóstol Pablo. Los creyentes están en Cristo Jesús. Esto es un misterio, pero es una realidad. Nosotros estamos unidos vitalmente a Él, estamos encerrados, estamos escondidos en Él. Y hermanos, es precisamente en virtud de esa unión espiritual que nosotros tenemos con nuestro Señor, que nosotros tenemos todos los privilegios que Pablo va a pasar a mencionar a lo largo de esta carta. Si somos adoptados como hijos de Dios, si somos perdonados, si somos herederos de Dios, es porque estamos en Cristo. Escúchenme muy bien, hermanos. Todo, absolutamente todo lo de Cristo es nuestro porque nosotros estamos en Él. Y disfrutamos de todos los privilegios que a Él le corresponde como hijo del Padre Celestial. Nosotros los cristianos somos lo que somos por causa de Cristo. Separados de Él somos menos que la nada. Que la nada. Todas las bendiciones que disfrutaremos cada día de la mano de Dios y todas aquellas que vamos a disfrutar a lo largo de nuestro paso por la tierra y en la eternidad nos vienen en virtud de nuestra unión con Cristo. Es por eso que solo Él y nadie más que Él recibirá toda la gloria por los siglos de los siglos. Es por eso que Él y solo Él merece todo nuestro amor, toda nuestra gratitud, todo nuestro servicio, toda nuestra felicidad. Estamos en Cristo, santos y fieles en Cristo. Y por último, en esta salutación ya hemos visto quién es el remitente, hemos visto los destinatarios, veamos en tercer lugar y último el saludo. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando dos griegos se encontraban en la calle, no se saludaban como nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No. Ellos pronunciaban la palabra kairein, que significa regocijo. Cuando dos judíos se encontraban en la calle, se saludaban con la palabra shalom, que significa paz. Shalom señala el estado en el cual se encuentra aquel que está disfrutando de todas las bendiciones abundantes que fluyen a nosotros por la bondad de Dios. Eso es shalom. Pablo toma aquí el saludo típico de los griegos y el saludo típico de los judíos, pero él lo enmarca en una fórmula marcadamente distinta y decididamente cristiana.
La transforma en cristiana. ¿Por qué? Porque en vez de usar la palabra kairein, que significa regocijo, él usa la palabra charis, que significa gracia. Gracia. Y esta gracia apunta al espontáneo e inmerecido favor de Dios en acción. Y entonces el resultado de esa gracia obrando en nuestra vida es Shalom. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ahora hay que aclarar algo, ¿no? Esa paz, ese Shalom, no significa una vida sin problemas y sin dificultades. Porque hay mucha gente que está esperando eso. Bueno, yo ya me convertí y sigo teniendo problemas. No, lo vas a tener. Y cada vez peor. Porque tú eres un discípulo de Cristo. Y tu Señor tuvo que pasar primero la cruz y después la gloria. Y tú no puedes ser distinto a tu Señor. Primero la cruz, después la gloria. Esa palabra Shalom más bien señala la quietud interna de aquel que sabe que ha sido reconciliado con Dios. Es el reposo que experimenta un alma aún en medio del dolor, aún en medio de la aflicción, porque sabe que su vida se encuentra en las manos de un Dios amante, un Dios sabio, un Dios todopoderoso que ha hecho un pacto con su pueblo de no volverse atrás, de hacernos bien. Y esa paz es un resultado directo de la obra de la gracia de Dios en nuestras vidas. Ahora, noten algo. Pablo sigue diciendo que tanto esa gracia como esa paz provienen de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y este texto nos transmite la idea de una misma fuente, no de dos fuentes distintas, sino una sola fuente. Cristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Ahora bien, nosotros cuando leemos estas palabras en nuestras Biblias, no debemos verlo o pensar en ellas o tomarlas como un simple saludo. Es un saludo de Pablo. Nosotros a veces somos tan ligeros para leer la palabra de Dios. Hermanos, quien habla aquí es el apóstol Pablo, manifestando por inspiración divina la voluntad de Cristo para su pueblo, que es la iglesia. Esta, más que una salutación común y corriente, es una bendición apostólica. Es una bendición apostólica, es lo que Pablo desea de todo corazón, que estos hermanos experimenten en un grado cada vez mayor de parte de Dios, gracia y paz. Gracia y paz. Pero no nos olvidemos una cosa, Dios utiliza medios para impartir su gracia, ¿sí? Y uno de los medios es justamente el estudio de su palabra, de la Biblia, de la palabra de Dios. Y hermanos, es mi deseo, ya para concluir, como pastor, que el estudio de esta carta a los Efesios sea un medio poderoso a través del cual Dios obre en esta iglesia, entre todos nosotros. Y que todos los hermanos experimenten una mayor medida de gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Yo les ruego a ustedes en esta semana que oren al Señor para que esto sea una realidad entre nosotros en esta congregación. Hermanos, pídanle a Dios que en la medida en que nosotros desarrollemos el contenido de esta carta domingo tras domingo, la gracia de Dios obre en nosotros como iglesia y como individuos, de tal manera que nosotros podamos vivir a la altura de nuestro llamamiento como hijos de Dios. Para que no seamos pordioseros espirituales cuando somos herederos del Dios Todopoderoso. Cuando nosotros estamos en Cristo y cuando todo lo de Cristo es nuestro por medio de la fe. Y les pido que oremos también para que muchos que vengan aquí de visita a exponerse al estudio de esta carta puedan conocer la gracia de Dios en Cristo. Mi querido amigo, si hay algo que realmente el mundo anhela desesperadamente es vivir en paz. Si tú lo ves, con cualquiera que hables, lo que anhela es vivir en paz, tener una vida plena, tener una vida bienaventurada. Déjame darte una mala noticia, eso es imposible de obtener sin Cristo.
Es imposible. Tú puedes meterte todas las terapias psicológicas que quieras, tú puedes hacer meditación trascendental, tú puedes hacer yoga, espiritismo, pilates, lo que a ti se te ocurra hacer. Esa gracia y esa paz de la que habla Pablo aquí es imposible tener fuera de nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo. Hermano, la Biblia dice claramente, no hay paz para los impíos. No lo hay. Antes que nada, lo que tú necesitas es ser reconciliado con Dios. Y eso es precisamente lo que Cristo ofrece al pecador por medio de la fe. Perdón de pecados, plena aceptación delante de Dios, el don y la esperanza ciertísima de la vida eterna. Amigo, ven a Cristo. Ven a la cruz, allí donde estás. No tienes ni que levantarte, ni levantar la mano, ni repetir ninguna oración preconcebida. Allí donde estás, clámale a Él por misericordia. La Biblia dice que nuestro bendito y glorioso Salvador es un Salvador poderoso y compasivo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el